Bien, ahora yo voy a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se pueden utilizar los precios de productos similares como pañales, Pampers o detergentes Ariel para determinar la paridad de poder adquisitivo entre Japón, Estados Unidos y Colombia? Recordemos que este término sugiere que los precios de bienes similares deberían ser equivalentes en distintos países cuando se expresan en una misma moneda. En este caso, para P&G, puede utilizar productos estándar como los pañales o detergentes para evaluar la paridad de poder adquisitivo entre estos tres países siguiendo estos pasos. Primero, deberían comparar los precios nominales en moneda local convertidos a dólares, porque esta comparación básicamente indicaría si un producto es más caro o es más barato en términos relativos entre los tres mercados. Luego se pueden analizar los costos y márgenes, evaluando cómo los precios en cada país reflejan los costos de producción, de distribución y también cómo se adaptan a los impuestos locales. Y por ejemplo, en Colombia los costos locales pueden ser afectados por la inflación o por la depreciación del peso colombiano, mientras que en Japón los puestos pueden ser estables, pero pueden ser influenciados por los altos costos de vida. Bien, ahora responderé a la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tendría esto para la estrategia de precios de P&G en estos mercados? Bueno, hay tres apreciaciones, siendo la primera la segmentación de precios basada en el poder adquisitivo. Como sabemos, en Colombia el poder adquisitivo es más bajo debido a que el peso es débil y la inflación es alta, entonces los consumidores pueden ser muy sensibles al precio. Entonces se podrían ajustar los precios acomodándose a presentaciones más pequeñas y accesibles para pañales y detergentes y productos en general. Por otro lado, en Japón y Estados Unidos, donde el poder adquisitivo es mucho más alto, los precios se pueden mantener siempre y cuando se resalten las características premium de estos productos. La siguiente apreciación es con respecto a los precios dinámicos adaptados a la inflación y el tipo de cambio. En mercados como Colombia, donde la inflación es alta, como se leyó en el texto 8%, y la depreciación impacta en el costo de vida, P&G puede ajustar los precios periódicamente para mantener sus márgenes operativos. Y por último, se debe enfocar en el valor agregado de los mercados premium. Como sabemos, en Japón y Estados Unidos, el mercado es más sofisticado con alta competencia. Por ello, P&G debería justificar sus precios, destacando la innovación en productos como eco-friendly o fórmulas específicas para la piel sensible, características que atraigan a los consumidores japoneses o americanos. En general, se deben evaluar las brechas de precio para inspirar la introducción de líneas específicas que se acomoden a cada mercado. Por ejemplo, una línea de bajo costo para Colombia, pero una más alta para Estados Unidos y para Japón. Bueno, continuando con la exposición, profesor, buenas tardes. Dada la diferencia en las tasas de interés entre los países, por ejemplo, 4% en Estados Unidos, 6% en Colombia, 0,5% en Japón. En este caso, la pregunta, ¿cómo debería P&G ajustar su estrategia de financiamiento y decisiones de inversión? Bueno, en este caso, acá nos dice que P&G sería, eh, debe considerar financiar sus operaciones en países de tasas de interés muy bajas, como Japón, para reducir también el costo de financiamiento, en este caso de invertir en países con tasas más altas, también como Colombia. En este caso, tendría un sentido si el rendimiento de estos sea esperado como compensa de un costo adicional de los intereses. Así, P&G puede optimizar sus decisiones y financiamientos y también maximizar su rentabilidad en estos mercados. Eh, también, también sería identificar las diferencias de las tasas de interés, determinar la diferencia de las tasas de interés entre las tasas que en este caso sean las más bajas. eh, tomar prestado, eh, Tomar prestado en el país con la tasa de interés más baja. P&G deberá tomar dinero prestado en Japón, donde las tasas en este caso sean las más bajas. Invertir en el país con la tasa de interés más alta. Eh, P&G debe invertir el dinero prestado en Colombia, donde las tasas de interés son las más altas. En este caso, otro punto sería monitorear los tipos de cambio, donde P&G debe ver los tipos de cambio entre las tres monedas para que en este caso que se asegure de que las ganancias sea la diferencia de las tasas de interés y que en este caso no sean compensadas por las pérdidas en este caso que deben ser de fluctuaciones cambiarias. Como diferencia de la tasa de interés, como conocimiento clave, debe ser en la tasa de interés entre dos países. Una estrategia de financiamiento, bueno, puede obtener en este caso un proceso y administrar fondos para que en este caso pueda financiar operaciones e inversiones. Como una decisión de inversión, en este caso debe ser asignar fondos a diferentes oportunidades de inversión. Continuando con la exposición, doy paso a mi siguiente compañero.
Para mitigar el riesgo cambiario frente a fluctuaciones en tipos de cambio, se pueden implementar varias estrategias efectivas. La primera sería cobertura financiera con contratos de forward y opciones. P&G puede fijar el tipo de cambio para futuras transacciones mediante contratos de futuro y también utilizar opciones sobre divisas para poder protegerse de movimientos adversos al tipo de cambio. Por ejemplo, si se espera realizar una transacción de COP dentro de un año, puede establecerse un contrato para fijar el tipo de cambio actual, también evitando las exposiciones a una posible depreciación del peso colombiano. El segundo sería ajustes de precios y costos locales. P&G aquí podría ajustar los precios de sus productos en mercados con alta inflación o variantes en cambiarias significativas. Esto va a implicar evaluar y también adaptar constantemente los precios para poder reflejar las condiciones económicas locales, como la inflación del 8% de Colombia y que podría esto erosionar los márgenes si es que no se contrarresta con un ajuste de precio. La tercera estrategia sería diversificación de ingresos y costos. Al diversificar sus ingresos en distintos mercados y monedas, P&G puede reducir la dependencia de una sola divisa y también equilibrar los efectos de las fluctuaciones adversas. Además, puede considerar fuentes de producción y adquisición locales para poder minimizar la exposición directa a las conversaciones de las divisas. Y por último está el manejo de deuda en moneda local. El tomar préstamos en moneda local para que cada mercado es una estrategia muy útil. Esto va a permitir que P&G reduzca la exposición a variantes, sean cambiarias, que puedan impactar a su deuda, al tiempo que aprovecha las diferentes tasas de interés, como también las de Japón, que son menores a 0.5, en comparación a Colombia, que son de un 6%. Bien, para mantener su competitividad en un contexto de inflación diferenciada, tomando en cuenta a Japón con un 2% de inflación y Colombia con un 8% de inflación, P&G podría implementar las siguientes estrategias teniendo en cuenta los ajustes de precios y los costos operativos. Por una parte, para Japón, considerando ese 2% de inflación, una de las estrategias sería un ajuste de precios moderados con una inflación, ya que con una inflación baja, P&G puede realizar incrementos de precios más conservadores, alineándolos con ese 2% proyectado para no afectar la demanda en un mercado altamente competitivo. La segunda estrategia es un enfoque en innovación y valor agregado, ya que al ser un mercado sofisticado, P&G puede justificar ligeros aumentos de precio mediante la introducción de productos con valor agregado y funcionalidades que resuenen con los consumidores japoneses. Ya pasando a Colombia y teniendo en cuenta que este país presenta una inflación del 8%, se debe considerar un ajuste de precios proporcional a la inflación como una primera estrategia, ya que en un contexto de inflación más alta, como es el caso de este país, P&G debería aumentar sus precios de acuerdo con la inflación proyectada para proteger lo que son sus márgenes de ganancia, sin afectar obviamente lo que es la competitividad en el mercado local. Y otra estrategia es la reducción de costos operativos locales para compensar el impacto de la inflación y reducir la presión de precios. Esta empresa P&G podría optimizar su cadena de suministro local y buscar eficiencias en su planta de, por ejemplo, Medellín. Esto va a incluir la renegociación de contratos con proveedores o también la optimización de procesos de fabricación o producción. Continuando, tenemos la siguiente interrogativa. ¿De qué manera interactúan la paridad del poder adquisitivo, las tasas de interés y la variación del tipo de cambio para influir en las decisiones estratégicas de Procter & Gamble? La paridad del poder adquisitivo permite a Procter & Gamble ajustar sus precios de forma más estratégicas en mercados como Japón, Estados Unidos y Colombia, considerando factores como costos de vida y tipos de cambio. Esto asegura que sus productos sean más accesibles y competitivos en cada región.
Si bien es cierto, las tasas de interés también juegan un rol muy importante. Por lo tanto, Procter Gamble prefiere financiarse en países con tasas más bajas, como Japón, para reducir costos y maximizar sus recursos en comparación con mercados como Colombia, donde las tasas suelen ser más altas. Por otro lado, el riesgo cambiario es un desafío constante al convertir ingresos a dólares. De esta manera, para poder mitigarlo, se utilizan herramientas financieras como forwards y opciones que protegen sus ganancias de la volatilidad en monedas locales, como el peso colombiano o el yen japonés. De esta manera ayuda a asegurar la estabilidad financiera y operativa en un entorno global cambiante. Bueno, continuando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede utilizar esta información para planificar su expansión y operaciones? En este caso les hablaré sobre 3 estrategias clave que Procter Gamble puede implementar para crecer de una manera más sostenible y rentable a nivel global. Una de ellas es la expansión controlada y mitigación de riesgos. Esto implica el poder priorizar mercados con tipos de cambio y tasas de interés más estables, con el fin de reducir el riesgo financiero. De esa manera, en mercados más volátiles se pueden emplear estrategias de cobertura para protegerse. Como segundo, tenemos el ajuste de estrategia de precios. Al comprender la paridad del poder adquisitivo y las diferencias de inflación, Procter Gamble puede ajustar sus precios en tiempo real, manteniéndose competitiva en cada mercado. Finalmente, el financiamiento estratégico. Aquí la clave es aprovechar las tasas de interés más bajas en ciertos mercados para poder financiar expansiones en regiones con costos financieros más altos. Esto implica el poder optimizar el capital y asegurar un crecimiento sostenible. Con estas estrategias, Procter Gamble puede fortalecerse globalmente mientras minimiza sus riesgos financieros. Procter Gamble quiere importar productos desde Estados Unidos a Colombia. Esta compra la planea hacer dentro de un año con un valor estimado de $1 millón. Como es una compra futura, corre el riesgo de que el tipo de cambio cambie en el transcurso del año. Si el peso colombiano se devalúa frente al dólar, es posible de que la compra en pesos sea mucho más cara. Para evitar esta incertidumbre, P&G puede utilizar un contrato forward para poder fijar el precio del tipo de cambio hoy y protegerse de posibles subidas del dólar frente al peso. Lo que tenemos de información disponible es que el tipo de cambio es de 4.000 pesos colombianos por dólar. La tasa de interés en Estados Unidos es del 4% y la tasa de interés de Colombia es del 8%. La fórmula de tipo de cambio forward que pueden ver en pantalla es la que vamos a utilizar para poder hacer nuestros respectivos cálculos. Como ya tenemos información disponible, lo que vamos a hacer es hacer los ajustes del tipo de cambio actual, las tasas de interés de cada país, lo cual nos va a salir un resultado de 1.0385. Eso no va a quedar ahí, ese número lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio actual otra vez, lo cual nos va a dar un resultado de 4.154 pesos colombianos por dólar. Esto significa de que vamos a tener esa cantidad de pesos colombianos por dólar para nuestra importación dentro de un año, sin importar cómo fluctúe el tipo de cambio. Lo que acabamos de hacer es proteger a la empresa de pagar mucho más pesos en el futuro. Estas herramientas que hemos utilizado, como el contrato forward, ha permitido que demos una protección financiera a la empresa de la volatilidad del tipo de cambio. Aquí también damos una estabilidad de los costos, lo cual permite que la empresa pueda seguir en funcionamiento, salir adelante y tener una mejor rentabilidad. Bueno, continuando con lo que viene siendo el tema de la exposición, calcula el precio forward que P&G debería utilizar para fijar el tipo de cambio para esta futura transacción. En este caso, para empezar con el cálculo, debemos de fijar cuál fórmula vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar la fórmula del forward, que viene siendo igual al spot rate por, en la parte del numerador, 1 más R domestic por el tiempo, y en la parte del denominador, 1 más R foreign por el tiempo. En este caso, spot rate es el tipo de cambio actual, en este caso de dólares a pesos colombianos y de dólares a yenes japoneses. El R domestic es la tasa de interés en el país doméstico, en este caso Estados Unidos, y el R foreign es la tasa de interés del país extranjero, en este caso son 2 países, Japón y Colombia. Y bueno, T es el tiempo de vencimiento del contrato forward, que generalmente es en años.
Para para el paso 1 vamos a comprender el tipo de cambio del spot. En este caso, el mismo documento nos dice de que el tipo de cambio en el caso es de $1 equivale a 110 yenes japoneses y en el mismo sentido $1 equivale a 4.000 pesos colombianos. Bueno, para seguir con lo que viene siendo el segundo paso, tenemos de que las tasas de intereses, en este caso el enunciado no proporciona directamente cuáles son las tasas de interés. Por lo tanto, nosotros hemos decidido hacer una estimación razonable basada en las condiciones económicas actuales. En este caso, en el caso de Estados Unidos, la tasa de interés de referencia vamos a tomar de que aproximadamente va a ser del 5%. En Japón, debido a la política monetaria expansiva, la tasa podría estar cerca del 1%. Y finalmente en Colombia, debido a la alta inflación, las tasas de interés de los bonos a corto plazo podrían estar en torno al 10%. Ahora sí, con este tipo de información podemos continuar para el paso número 3. En este caso, pues bueno, nada más planteamos lo que vienen siendo los datos. El spot rate sería el tipo de cambio para el yen japonés, sería de 110 a $1, el R Romesic sería del 5%, como lo repetí anteriormente, el R Foreign sería del 1%, y el tiempo pues lo hemos asumido un año. Bueno, esto llevándolo a lo que viene siendo la fórmula, tenemos de que el tipo de cambio forward para dólares estadounidenses a yenes japoneses es de 114.36 yen por cada dólar. Y bueno, esto aplicándolo en el mismo caso, pero ahora para lo que vienen siendo los pesos colombianos, nos sale de que $1 equivale a 3.818 pesos colombianos. Bueno, ahora continuando con el segundo y último punto de la exposición, tenemos el siguiente. Explica cómo este contrato forward puede ayudar a P&G a gestionar su riesgo cambiario. Bueno, en este punto se subdivide en 3 tipos de aspectos. El primero es la gestión de riesgo cambiario. Bueno, acá si el tipo de cambio entre el dólar y estas monedas fluctúa significativamente, los ingresos de la empresa podrían verse reducidos cuando se convierte de vuelta a dólares estadounidenses. Es por esto que el contrato forward en esta manera puede ayudar significativamente a P&G. También tenemos la fijación del tipo de cambio. Bueno, como lo explicamos anteriormente, el contrato de forward ayuda a que, si es que por ejemplo P&G en el futuro recibirá pagos en yenes o pesos colombianos, puede usar este tipo de contratos para poder acordar el tipo de cambio exacto en el cual se convertirá estas divisas a dólares, para poder así no someterse a algún riesgo. Y como último punto tenemos el financiamiento estratégico. Bueno, acá al fijar el tipo de cambio a través de un contrato forward, P&G se protege contra la posible pérdida del valor de la moneda colombiana o del valor de la moneda del yen, como lo expliqué anteriormente en el anterior aspecto, lo que puede afectar negativamente los ingresos cuando se realice la conversión a dólares. Y bueno, eso sería todo. Gracias.